Te presentamos House of Gods, una marca nueva pero candidata a ser líder en Latinoamérica con respecto a lo que es merchandising de bandas de metal. Y te explicamos el porqué. Todos los productos que compres a través de esta página son productos oficiales de las bandas. O sea, vas a tener acceso a diseños de primera calidad que no están disponibles en ningún lado. Y además el dinero de las compras que se generen van a ir directamente a las manos de tus artistas favoritos. Por lo que, con cada compra, aportás para que ellos puedan seguir activos y creando el arte que tanto nos gusta. Aparte, gracias a tus aportes, hacen donaciones periódicas a diferentes organizaciones de rescate y esterilización animal para mejorar la calidad de vida de muchos animales sin hogar. Así que si necesitas merch oficial de tus bandas favoritas, pedíselo a House of Gods. Envíos a toda Latinoamérica. Vulture es una banda alemana de thrash y speed metal con temática de horror que este año nos trae su tercer álbum de estudio. Este es un grupo que tal vez pasó desapercibido a los ojos y oídos de algunas personas que por ahí no los conocían o no los escucharon, y si así es, te recomiendo completamente esta banda, porque tiene 2 discos anterior a este muy buenos, que a mi parecer cada producción es mejor que la anterior, y Dealing Dead, este nuevo lanzamiento, nos lo demuestra. El disco empieza con una instrumental bastante linda y también bastante atrapante, con riffs acústicos, melódicos, coros de iglesia y también un sintetizador que dan una atmósfera tétrica para meterte en ambiente, y después, de la nada, el segundo tema, que arrasa con una intro descomunal y un grito hilarante para meterte en lo que te espera durante más de 40 minutos, que es un viaje totalmente increíble de thrash y speed metal a la vieja escuela viendo el área de la bahía, como vocales infernales casi tirando al death, tipo los guturales que a veces se presentan en este disco me hacen acordar mucho a Skeletal Remains o Death incluso, y las voces limpias o más tranquilas a King Diamond, a Exodus y a DRI. De hecho, en la entrevista que le hicimos a esta banda, que está próxima a salir, el guitarrista habla de esto. Muchas veces lo que hacen es tomar canciones viejas o clásicas, tocarlas un poco más rápido, agregarles después toques más propios de ellos, y nos dan joyas como cada una de las canciones que se encuentran en este disco. Hay mucho heavy también, pero que suena de fondo con la guitarra, mientras que la otra intenta llevar un ritmo thrash, y juntas generan una batalla de riffs y solos durante todo el registro que es increíble. Literalmente las guitarras son las que se ocupan básicamente de predominar en este trabajo. Tienen variedad de riffs a morir y también de técnicas distintas. Al igual que los efectos, juegan mucho con esto y con lo que es el pedal. Hay solos, como te dije, también obviamente, y algunos que quiero destacar son los de la canción Star-Crossed City, que son majestuosos, están hiper mega bien ejecutados. Y también es una canción muy frenética y bien llena de energía. No voy a reseñar todos los temas de una manera tan extensa porque básicamente todas las canciones van por el mismo lado, pero sí voy a marcar lo que a mi parecer destacó más en cada una de las canciones. Los coros ayudan bastante y le dan más rudeza a los temas, además de también ese sonido ochentero, pero de por sí los ritmos que se presentan en todas las canciones son dignos de un mosh. No me quiero ni imaginar lo que debe ser esta banda con este álbum en vivo. Count Your Blessings presenta más riffs gloriosos y vocales que te ceban una barbaridad. Gorgon es un tema algo más tranquilo, en donde se lleva un tempo más relajado, más normal para lo que es este tipo de música. Implementan en un momento de la intro incluso un piano que da cierto clima melancólico, pero después con las guitarras y la estructura en sí, la canción se torna un poco más melódica y oscura al mejor estilo de King Diamond, pero con el sello de Vulture. Fleet the Phantom es el primer tema que manda todo al carajo. Creo que es una canción que les demandará bastante físicamente a los integrantes porque no para un segundo. Es un tema rapidísimo, técnico, y para hacer un tema así es algo largo. Pero igual eso no le quita puntos, es un temazo. El tema son los integrantes que no se mueran mientras lo tocan en vivo. Literal, es muy bueno y muy impresionante. Llegando al minuto 3, bajan un momento la intensidad, pero son solo unos segundos y además no bajan tanto. Se siente como un respiro, pero al toque vuelven a continuar con puro trash y más trash y más trash. En un recital esta canción te arruina. Ya de por sí con todo el álbum haces un buen mosh, pero en especial esta canción es una genialidad. El próximo tema te da un respiro más, pero se mantiene bien heavy. Como que te dice, bueno, descansa, pero no vamos a parar de rockear. Esto todavía no termina. Los solos en esta canción también son más épicos y un poco más largos. En el tema que le da nombre al disco regresan a la celeridad y a la agresividad que caracteriza este álbum, y nos dan otro nuevo clásico de la banda para escuchar. No hace falta que describa esta canción, pero básicamente es solos, coros y un estilo speed genial. En Multitudes of Terror la banda juega con nosotros, porque empieza amagándonos con que va a ser terrible balada y al final no. Es un tema que va con suma rapidez y también te golpea con fuerza en cada riff y en cada golpe de batería, que por cierto el baterista también hizo un gran trabajo durante todo el disco. Si bien no es lo que más resalta, si te quedas prestándole atención solamente a este instrumento te vas a dar cuenta de que él también puso una gran técnica y una clara intención
intención de hacer que el sonido de este instrumento resulte algo completamente aplastante, y lo logra, aparte de darle un cierre a la canción genérico pero muy bueno. Y para terminar el disco lo hacemos con heavy y con más hard rock, junto con riffs trasheros y hasta incluso bailables. Es otro tema tranquilo, pero al mismo tiempo pesado y con más solos épicos, que nos da una canción que nos llena y satisface completamente, dándole un muy buen final a Dylan Dead. La calidad de esta banda es excepcional. Me atrevo a decir que es su mejor disco hasta la fecha. Es muy trash, muy heavy, muy divertido y muy bueno. Hace tiempo no escuchaba un disco de trash tan bueno. Lo último fue lo nuevo de Sodom, Nervosa y Testament. Y bueno, otros discos que salieron pero tampoco tuvieron tanta relevancia para mí. Pero esto es otra cosa, algo superior a muchos discos, incluido The Guillotine, que es su álbum debut, que ya de por sí es muy bueno, por lo que le doy un 10 y seguro los considere para la lista de mejores álbumes de este año. El disco es tan bueno y suena de una manera tan fluida que los 40 minutos y pico se te pasan volando. De verdad, si no escuchaste este disco, no sé qué estás haciendo con tu vida.